Bien, voy a iniciar el video. Estoy utilizando en mi computadora, por si acaso, la versión de Visual Studio, la 2017, ¿ya? Para que quizás si vean algo que es diferente, vean que yo estoy utilizando esta versión. Ya voy a iniciar con un pequeño repaso y vamos a empezar también a hacer algunos ejemplos en este primer video, ¿ya? Entonces, en lo que respecta a programación 2 del curso, nosotros vemos lo que es programación entre objetos, ¿no? Al, bueno, esta es una forma de programar. No es la única forma, pero esta es la forma más utilizada actualmente de, bueno, programar, ¿no? ¿En qué consiste programación entre objetos? Todos los elementos del mundo real, cualquiera que este sea, nosotros lo podemos modelar, ¿no? Al decir modelar, es decir, estamos convirtiendo algo de la realidad en un modelo conceptual, ¿no? Es como cuando el usuario, un usuario X, quiere una casa y va describiendo él mentalmente cómo quiere la casa, y el arquitecto lo que hace es hacer un diseño, ¿no? Un diseño arquitectónico en el cual representa lo que está pensando el cliente, es algo así. No, lógicamente, un objeto en programación no va a ser igual que un objeto real, pero por lo menos nosotros abstraemos todo lo que es las partes más importantes del objeto del mundo real, ¿no? Es decir, lo que nos interesa, lo que nos interesa, ¿ya? Un ejemplo, si estuviésemos haciendo un programa para una veterinaria, tal vez no nos va a interesar qué es lo que come, cuál es su comida preferida de una mascota. Pero si estuviésemos haciendo quizás un hotel de mascotas, entonces ahí sí te interesaría saber cuál es la comida favorita de una mascota. No, bueno, pero bueno, es eso, ¿no? Cualquier objeto puede ser, bueno, estos objetos en programación de objetos pueden ser objetos físicos o conceptuales del mundo real. Ejemplos de objetos físicos, una mascota, un estudiante, un docente, una carrera, un instituto, ¿no? Algo conceptual podría ser, por ejemplo, una cuenta de ahorros del banco, ¿no? Es decir, una cuenta de ahorros en software es en realidad un objeto conceptual. No puedes ir al banco y decir, me lo voy a llevar mi cuenta de ahorros. No, es algo conceptual. No, no existe en realidad, es parte de lo que es el software. El saldo sí podrías solicitar, ¿no? Pero la cuenta como tal, el objeto cuenta de ahorros, no lo podrías, ¿no? Eso es software, ¿ya? Algunos ejemplos, como les digo, ¿no? Por ejemplo, una cuenta de banco es algo de software, es algo intangible, ¿no? Una casa es algo físico, ¿no? Una persona, etcétera. Ahora, estos objetos en programación, como nosotros lo abstraemos, lo volvemos un modelo conceptual, generalmente nosotros lo dividimos en dos partes. Cualquier objeto que tú quieras, lo dividimos en dos partes. Una parte que serían los atributos y otra parte que sería el comportamiento, ¿no? Otra vez, ¿no? Un objeto, en programación de objetos, tiene atributos y tiene comportamiento. Ya, los atributos son las características que definen este objeto. Ejemplo, un cantante podría ser atributo, el género del tipo de canciones que interpreta, o el timbre de voz, o quizás hasta más específicos, ¿no? La estatura del cantante, o el nombre completo, o cualquier cosa que describa al objeto como características propias de este objeto, ¿no? Y el comportamiento, como dice la palabra, eh, describe lo que es el comportamiento como tal, es decir, algo que haga el objeto, en este caso es del cantante, sería obviamente cantar o componer, o podría ser también bailar, no sé, ¿no? Pero esas son las dos partes que dividen lo que es un objeto, ¿ya? Estamos haciendo este repaso porque, como bien me dijeron, no vieron a mucho detalle con el Inge anterior, tampoco con el Inge Alanes este tema, directamente les ha dado los videos, ¿no? Pero quiero que no les quede
dudas, ¿no? De los conceptos básicos de lo que es programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, algunas pautas para identificar cuáles son los atributos y cuáles son los, el comportamiento de los objetos podría ser el siguiente, ¿no? Generalmente, los nombres de los objetos por lo general son sustantivos, ¿no? Cliente, producto, cantante. Los atributos de los objetos generalmente también son sustantivos, ¿no? Peso, precio, color, timbre, estatura, género, etcétera, ¿no? Y normalmente las operaciones, es decir, el comportamiento de este objeto son verbos o combinaciones de sustantivos y verbos. Por ejemplo, cantar, componer o, o digamos, podría ser, aquí son otros ejemplos, ¿no? Enviar, pedido, una combinación de sustantivo y verbo, o mostrar, o imprimir, o comprar. Generalmente son, como les digo, verbos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo construimos un objeto en programación? No estamos hablando de un objeto. Cuando hablamos de un objeto, de un, estamos hablando de un objeto abstraído que tiene ya ciertas características definidas. Ejemplo, si nosotros dijéramos objeto celular, ¿ya? Un objeto como celular podría ser, ejemplos, objeto Huawei, ¿no? Dentro de las características estaría que es el modelo, ¿no? Pero no es un modelo cualquiera, es un modelo i6. Estaríamos hablando de un atributo, por decir, color. Estaríamos hablando de un dorado, por decir, pero uno específico, ¿no ve? Otro ejemplo, acá tenemos otro objeto del tipo celular, que sería ya Samsung. Es decir, el modelo es Samsung, el color es blanco, el tamaño de la pantalla es 4 pulgadas, la cámara es de 12 megapíxeles, por decir, dentro de los atributos. Algunos ejemplos de métodos podría ser realizar llamada, contestar llamada, enviar mensaje, conectarse a internet, una combinación de sustantivos y verbos. O podría ser otro ejemplo, un objeto iPhone, color dorado, eh, tamaño de la pantalla 5 pulgadas, no sé, ¿no? Ejemplos específicos. Hablando de otro objeto, digamos estudiante, podría ser un objeto estudiante Javier en la característica, en el atributo nombre, pero algo específico ya, Javier. Entre los métodos o el comportamiento estaría estudiar o dar examen, por ejemplo. Pero ¿cómo construimos estos objetos en programación? Lo hacemos a través de lo que llamamos una fábrica de objetos, ¿ya? Una fábrica de objetos en programación recibe el nombre de clase. La clase es por decirlo así, no es una fábrica de objetos, es como nosotros construimos un objeto determinado. En la clase, nosotros no definimos características especiales, sino genéricas. Es decir, acá, la clase se va a llamar celular. El atributo va a ser color. Nada más, color. Nosotros definimos acá en la clase el tipo, va a ser, el color es un string, es decir, una cadena de texto. Cuando construyamos un objeto como tal, vamos a decir que ese atributo color tiene un valor que va a ser dorado, o plomo, o blanco, o negro. Es algo ya específico el objeto. La fábrica es algo genérico, ¿ya? Otro ejemplo podría ser acá quizás la cámara, ¿no? Cámara. Entonces nosotros, si vamos a manejar la unidad de megapíxeles, diríamos que va a ser un int, ¿no? Un megapíxel, 2 megapíxeles, 3 megapíxeles, 12 megapíxeles. Entonces sería acá en la clase sería algo genérico. Cámara. Y va a ser del tipo int. Pero no defines aquí los píxeles, simplemente dices que va a haber un atributo que va a ser del tipo int llamado cámara. Cuando construyas un objeto, ya es decir, ahí le vas a asignar un valor. Samsung, cámara, 8 megapíxeles. Dual, por decir. Y bueno, esos serían ejemplos, ¿no? Entonces, esto es importante comprender, ¿no? La diferencia entre objeto y clase. Luego, como les decía, ¿no? Una clase en programación orientada a objetos es una estructura que te permite crear objetos, ¿no? Nosotros utilizamos generalmente una forma de representación de clases
que está dentro de lo que es UML, que seguramente lo van a ver un poquito más adelante en programación web, supongo. Si no en programación, al próximo año podrían verlo ustedes con quien les toque, quizás. Ya no es materia de programación 2, pero en lo que es UML, lenguaje unificado, lenguaje de modelamiento unificado en español, tenemos una forma de representación de lo que es una clase. ¿Ya? Es una clase. Este, esta forma de representar una clase la realizamos mediante un diagrama, ¿ya? Mediante un diagrama. No hay mucho componente técnico acá, ¿ya? No hay demasiado componente técnico, digamos, porque es algo que en algún momento tal vez se lo puede mostrar al usuario. Es decir, va a haber una clase llamada cantante que va a tener como atributos nombre artístico, edad, estatura, sexo, y va a tener como métodos cantar, bailar, componer, ¿ya? La, en diagrama de clases de UML, nosotros representamos una clase mediante un rectángulo en donde la parte superior está el nombre de la clase. El estándar dice que sea en singular como en base de datos, ¿no? A pesar que vas a tener n cantidades de cantantes definidos, lo ponemos en singular y utilizamos upper camel case para definir, es decir, la primera letra es en mayúscula, cantante. Pones cantantes, aunque tengas varios cantantes en tu programa, ¿no? La siguiente sección del rectángulo, que está acá separado, si se fijan, en celdas, serían los atributos. Ahí van a estar todo lo que son los atributos o características de la clase, del objeto que vamos a construir a través de esta clase. La forma estándar de presentación es mediante lower camel case, es decir, empezamos con letra minúscula y si tu palabra, tu nombre de atributo está compuesto por más de una palabra, entonces lo dividimos con una palabra en mayúscula. Nombre, A mayúscula, y lo demás, ¿no? Nombre artístico. Y como este es un diagrama de clases, acá ponemos el tipo. El nombre artístico va a ser un tipo de dato del tipo string. Noten que aquí no ponemos cantante Chayanne, por decir, o Shakira, no sé. Bad Bunny, no sé. Eh, Luego vamos a tener una edad, ¿no? Y nosotros le vamos a llamar al atributo edad. Y definimos que va a ser del tipo byte. No ponemos una edad específica. Cuando construyamos un objeto con esta clase, a ese sí le vamos a asignar nombre artístico por decir Shakira. Edad 30. Estatura 1,50, no sé. Sexo femenino. ¿No? Pero acá en la clase simplemente defines el tipo de dato, ¿ya? Todos estos son variables, ¿no? Es decir, son elementos que pueden variar. Hay constantes también, pero en este caso solamente variables y definimos el tipo, ¿no? Esto tendrías que un poquito analizar qué tipo. Por ejemplo, la estatura, ¿no? No hay una estatura que sea entera, es decir, 2 metros, 1 metro, 3 metros, no hay, ¿no? Entonces hay decimales, 1.65, 1.70, etcétera. Entonces es del tipo double. O podría ser float también, ¿no? Y los métodos, ¿no? Los representamos de la siguiente manera. Los métodos o comportamientos, nosotros los representamos mediante upper camel case, igual que las clases, ¿no? Empiezas con mayúscula y si tienes dos palabras, lo divides igual por una letra mayúscula, ¿no? Definimos el modificador de acceso, es decir, si esta clase es pública, quiere decir que es público. Desde otra clase lo puedes acceder. Void, es decir, nuestro método no va a retornar nada, simplemente va a ejecutar algo, y este sería el nombre del método. Y entre paréntesis, si es que tienes parámetros que requieres para ejecutar, entonces acá recibes, ¿no? Ejemplo, acá es public void cantar, pero yo podría enviar como parámetro la canción, entonces acá pondría, es decir, en un string, nombre de la canción, y yo cantaría esa canción, ¿ya? O si voy a sumar dos números, tendría que enviar un resultado, así que el tipo de valores que va a haber de retorno ya no va a ser void o ninguno, sino va a ser int o double o quizás float, en todo caso, ¿no? Pero bueno, ahí esta es la representación de una clase utilizando UML, ¿ya? Ahora se podrían incluso unir clases, pero simplemente una clase independiente, ¿no? Para nosotros. Esto, cuando ya está diseñado de esta manera y validado,
Entonces, esto se le pasa al programador y el programador ya sabe que este es el nombre de la clase, estos son los atributos, estos son los métodos y lo implementa, ¿no? Lógicamente, acá tendríamos que agregar qué es lo que tiene que hacer en el método cantar, qué es lo que tiene que hacer en el método bailar, en el método componer, en un anexo acá, pero no lo estamos presentando. El sintaxis de creación de una clase en C# es la siguiente, ¿no? La palabra reservada class define que este elemento va a ser una clase. Tienes la posibilidad también de poner el modificador de acceso, es decir, si va a ser público, privado, ¿no? En este caso no lo estoy colocando, hay un valor por defecto. Acá va a estar class, el nombre de la clase en Upper Camel Case, en singular, llavecita de apertura, llavecita de cierre y todo lo que está aquí adentro, lo dividimos de la siguiente manera, muy similar a esta parte, ¿no? En la parte inicial, los atributos y en la parte de abajo, los métodos. Lo propio estoy haciendo acá. Le pongo acá como comentario atributos, int CU, o cadena de identidad, por decir, string nombre, int edad, string casera, int semestre, y los métodos o el comportamiento como comentario. Y aquí abajo va a estar public void estudiar, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. No requiero parámetros para implementar lo que voy a hacer acá. Y va a ser del tipo void y público, ¿no? Llavecita de apertura, llavecita de cierre. Y aquí hago lo que yo requiera implementar cuando se ejecute este método estudiar, ¿no? Esta es la descripción un poquito de lo que es la sintaxis de creación de un método, ¿no? Acá está el modificador de acceso, que puede ser público, privado, ¿no? Cuando es público, solamente esos dos son los más utilizados. El público, si es que quieres que este método sea accedido desde otra clase. Privado, private, si quieres que este método solamente se vea desde la clase donde lo estás implementando. Quizás por seguridad quieres que solamente se ejecute ahí y no desde otra clase, pero eso ya depende de cada caso. El valor de retorno, si es que tiene, ¿no? Si no hay, es void. El nombre en Upper Camel Case. Y si es que los argumentos pueden ser 0 o más, en este caso son 2. Estoy pidiendo 2 argumentos o parámetros, dependiendo de la bibliografía, son sinónimos, para realizar la acción de sumar. Entonces, le quiero 2 números enteros. Entonces, el valor de retorno también va a ser un número entero. Si es que aquí hay un valor de retorno, ya sea int, doble, float, char, booleano, etcétera, tiene que haber un return, si no les va a dar error, ¿no? Eso se nota cuando estás implementando ya. Y aquí estoy enviando la respuesta que se requiere, ¿no? Es algo sencillo, pero es la sintaxis de un método, ¿no? Para crear objetos, en C# lo que hacemos es lo siguiente, ¿ya? Inicialmente declaramos que va a haber un objeto de un tipo determinado, ¿ya? Cuando hablamos por ejemplo, de lo que es, acá arribita, ¿no? Atributos, estamos diciendo que va a ser el nombre va a ser string, la edad va a ser un int, la carrera un string, el semestre un int. Estos tipos de valores, int, string, double, char, int, son tipos primitivos, son tipos básicos, digamos. ¿Ya? Estos tipos en C# se los conoce como tipos por valor. ¿Ya? ¿Qué se refiere esto? Cuando tú asignas un valor al nombre, por decir igual a Javier, en la memoria de trabajo, hay dos memorias de trabajo cuando utilizamos C#, una que se llama pila y el otro el montón. ¿Ya? Creo que aquí tengo una imagen, a ver, permítame. Está, permítame. Esto es bien importante porque cuando les consulté me dijeron que no habían visto esto. Permítame, tengo una imagen que les va a un poquito orientar esta parte. Bueno, les voy a mostrar, acá está la página de donde yo lo he sacado. ¿Ya? Esta es la página por si acaso lo puedo acceder a esa página. ¿Ya? Es una, a mí me ha gustado, me gustan sus imágenes, ¿no? No me hice yo unos propios, pero utilizo estos de acá. Dice, estos tipos primitivos, el int, el double, el float, el char, etcétera, cuando tú los creas en el código, por ejemplo acá int i igual a 5, hay dos tipos de memoria con las que trabaja tu programa, C Sharp. El primer tipo es la pila. Cuando nosotros tenemos un tipo por valor,
Tenemos un tipo por valor del tipo int igual a 5. Lo que pasa es que esto trabaja, los tipos por valor se almacenan en lo que es la memoria llamada pila. Y se asigna el valor, tal cual. Es decir, cuando tú dices i va a ser igual a 5, entonces en la memoria i vale 5. ¿Ya? Si tú pasas como parámetro, por decir, aquí fíjense acá y ahí, cuando tú pasas este parámetro i, que es igual a 5, lo pasas a un método, suma 2. Este método en este código lo que hace es, añade este i, le suma 1. ¿Ya? Le suma 1, acá hace i, va a ser igual a i más 1. Noten que aquí se llama i, aquí se llama i, y aquí está haciendo i más 1. ¿Ya? Entonces, bueno, les voy a mostrar acá arriba está. Acá está, ¿no? Acá está el método. ¿Ya? Eso sí, está, pero está. Aquí está el método, public int suma 2. Recibe como parámetro una variable del tipo int. Y lo que hace es, le suma 2 unidades y devuelve ese valor. Le suma 2 unidades, no era 1. Y luego en otra clase lo que hace es crear una variable del tipo int llamada i y le asigna un valor de 5. Y lo que hace es mostrar en consola, suma 2 y le envía como parámetro el i. ¿Cuál va a ser lo que va a mostrar acá? Si se fijan acá, retorna n y n es n más 2 y n es el parámetro que tú le estás enviando, que en este caso sería i. Es decir, va a mostrar acá, tú le estás enviando como 5, va a mostrar 7. En esta línea de código va a mostrar 7. Pero si tú le envías luego, no ve abajo, tú le envías console.writeLine y uno, quizás alguien que recién está empezando lo que es programación diría que ahora va a mostrar 7, pero no, muestra 5. ¿Por qué? Porque el valor de i es 5. Y lo que se ha hecho acá es enviar el 5 como parámetro, pero no se ha modificado el i. ¿Ya? Entonces, es lo que muestra acá. Primero muestra 7 y luego 5. ¿Por qué? Porque como les digo, ¿no? Cuando tú haces esto, se copia acá tal cual está. Pero, y lo trabaja de esa manera. Y lo trabaja de esa manera, ¿no? Cuando tú recibes este parámetro i en tu método, el n se iguala a este parámetro que tú lo estás enviando, es decir, n va a ser igual a 5. Noten que aquí son dos variables diferentes. ¿Que tienen el mismo valor? Sí. A este le añado 2, pero este va a seguir siendo 5. Pero a diferencia, los tipos por referencia, que son los objetos, se comportan de diferente manera. ¿Ya? Utilizan los dos tipos de memoria que maneja nuestro programa cuando está en ejecución. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros creamos un objeto del tipo persona, ¿ya? Esta primera parte hasta persona P, podrías ponerle aquí un punto y coma. Esa es la declaración, lo que está aquí en mi presentación. Acá está. Esta es la declaración. Estamos declarando que vamos a tener un objeto de algún tipo de objeto, es decir, acá estás utilizando una clase. Cuando haces eso, lo que pasa es que en la pila se crea acá está, ¿no? Ahora la cosa cambia bastante. Al declarar una variable del tipo persona, se genera una instancia de la misma en el montón, ya que es un tipo por referencia. No, ahora sí está. Acá está. Entonces la explicación del anterior. Es decir, inicialmente cuando declaramos un objeto, acá se crea un, por decirlo así, un apuntador, es decir, un puntero si quieren. Y acá no hay ningún valor ahorita. Esta segunda parte que es, aquí en mi presentación está, que es la instanciación o instanciar, es esta parte de acá, igual a new, ¿no? El objeto igual a new, en este caso es teléfono, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Este es el constructor. Estamos construyendo físicamente en la memoria un objeto con ciertas características. ¿Ya? En este caso está construyendo una persona que tiene un nombre, tiene apellidos y que tiene edad. Entonces, cuando hacemos este igual a new persona, ¿no? Igual a new persona, estamos construyendo el objeto.
físicamente lo que se está haciendo es, este P está apuntando, ¿ya?, a la parte de la memoria que se llama el montón en español, donde está construido físicamente este objeto que tiene ciertas características. En este caso, inicialmente debería estar vacío y luego le pone, ¿no?, nombre Antonio López 27. Entonces, haces esto. Y si, entonces, cuando haces esto tú, puedes crearte otra persona, digamos una persona per, acá persona per, igual a P, punto y coma. En este caso estás declarando que va a haber un objeto del tipo per, que en realidad es un apuntador físicamente, y que va a apuntar al objeto que ya está construido llamado P. Se puede hacer eso. Ese es un tipo por, ese es el comportamiento de los tipos por referencia. Por eso es que se hace de esta manera. Ambas cosas, declaración e instanciación, se lo puede hacer en una sola línea. ¿No? Es decir, yo agarro acá, digo, voy a tener un objeto del tipo teléfono, llamado mi teléfono, y en la parte derecha lo estoy ya instanciando. Igual a new teléfono, este constructor nos va a construir un objeto físico en la memoria del montón, como les acabo de mostrar. ¿Ya? Si quieren un poquito verlo más detalle, aquí está el link, campusmbp.es, y ahí buscan tipos por valor y por referencia. Ahí está bastante bien explicada la parte teórica. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, estas partes no son... Sí, quizás esta partecita, ¿no? Cuando nosotros definimos lo que son... Es grande ya. Cuando definimos... cuando hacemos uso de los modificadores de acceso, ¿ya?, que es algo que nos permite implementar lo que en programación orientada a objetos se llama encapsulamiento. Es decir, yo acá tengo un proyecto actual en Visual Studio. En este proyecto tengo dos clases, clase 1, clase 2. Esta clase 1 lo estoy definiendo como private. Acá está, private. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente va a ser, perdón, si tenemos un método o un atributo que se defina private dentro de la clase 1, significa que solamente voy a poder utilizarlo en la clase 1. ¿Ya? Si es protected, entonces vamos a poder utilizar en la clase donde se está definiendo, y si tenemos una clase que está heredando de la clase 1, entonces también va a poder acceder. Es decir, todas las clases que hereden de esta también van a poder acceder a este atributo o a este método. Y hay otro también que es internal, que se puede utilizar en todo el proyecto. Y cuando es público, nosotros lo podemos acceder de cualquier clase, incluso si este estuviese en otro proyecto externo. Así que acá de la clase 4 podría acceder a la clase 1, de la clase 1 a la clase. Obviamente si este fuese público, ¿no? Podría acceder desde acá, desde acá, desde acá, de cualquier lugar. ¿Ya? ¿Qué más? A veces necesitamos que dos métodos tengan el mismo nombre, pero con diferentes argumentos. Esto es para poder manejar el código de una manera más eficiente. ¿Ya? Ejemplo, acá está. Si yo tengo un método que use lo que es, perdón, una clase que me defina una clase cantante, me permite construir un cantante, y tengo un método cantar, y acá lo que vamos a hacer es vamos a cantar cualquier canción. Public void cantar, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, vamos a cantar cualquier canción. Pero si yo quisiera decirle que cante una canción específica, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Podría crear un método que se llame cantar 2 y le envío como parámetro una canción y hago que cante esa canción, ¿ya? Pero ya tendría cantar y cantar 2. Serían dos métodos completamente diferentes. Y te saldría en lo que es Visual Studio dos métodos diferentes. Pero si yo le pongo el mismo nombre, cantar acá y cantar acá, exactamente el mismo nombre, lo que estamos haciendo es sobrecargando el método. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de una sobrecarga? Que el método tiene el mismo nombre, pero lo que varía es los parámetros que recibes, y podría variar también lo que retornas. Podrías variar esto también. Y lógicamente el código podría ser independiente, es decir, completamente diferente,
o podría ser muy similar o incluso igual, ¿ya? Pero esa es la característica. Cuando tú quieres implementar un método, cuando ya tienes tu objeto definido, no te van a salir como dos métodos, sino como uno solo, solamente que con una sobrecarga. Y te va a decir cuál de los dos quieres utilizar. ¿No ve? O más fácil, ni siquiera te va a preguntar. Si tú le dices al objeto cantar sin nada, entonces va a cantar cualquier canción. Pero si tú le dices cantar y le envías una canción, como aquí tenemos definido esto, va a cantar la canción que tú le envíes. ¿Ya? Esa es la ventaja de sobrecargar los métodos, ¿no? Y no solamente se pueden, bueno, esa es la ventaja de implementar lo que es sobrecarga, y es el concepto de sobrecarga, ¿ya? Los constructores también se pueden sobrecargar, ¿ya? Un constructor, para empezar, ¿ya? Un constructor es un método que pertenece a la clase, pero no es un método cualquiera, es un método especial. ¿Cuál es la característica en la sintaxis? Que no tiene valor de retorno. Si acá no tiene valores, no tiene un void, no tiene un int, no tiene un string, nada. Aunque por defecto llegaría a ser un void, pero no es necesario que lo especifiques. ¿Ya? No es necesario que lo especifiques, por eso acá no lo colocamos. Pero es un método. ¿Ya? Tiene que tener el mismo nombre de la clase, eso es importante, ¿no? En este caso, estudiante con E mayúscula. ¿Por qué? Porque mi clase se llama estudiante con E mayúscula, con ese estándar. Estudiante, estudiante. ¿Ya? Y los parámetros son opcionales como cualquier método. Puedes o no tener parámetros, ¿ya? Una característica de C# es que si tú no escribes explícitamente un constructor, internamente C# al momento de ejecutar tu código te crea un constructor por defecto. Ese constructor por defecto es algo similar a este, nos recibe parámetros y adentro no hay nada. Pero ¿qué es lo que hace este constructor? Te asigna valores por defecto a tus atributos, ¿ya? Porque el objetivo de un constructor, como vas a construir un objeto con estos atributos, es darle valores iniciales a esos atributos. Tú podrías poner un valor cualquiera, por decir al CI le podrías poner 1, por ejemplo, ¿ya? Pero si no pones nada, va, va a poner los valores por defecto iniciales según el tipo. Los valores numéricos en C# se inicializan con un valor de 0, ¿ya? Entonces no sería necesario que pongas acá CI igual a 0, porque ya se coloca en 0, ¿ya? Ahora, como este es un método, también lo puedes sobrecargar, es decir, acá puedes tener un método constructor, es decir, con el mismo nombre, pero variamos los parámetros, es decir, en este caso vamos a crear un objeto estudiante con el valor CI 0 y el nombre vacío, o puedo solicitar que cuando construya el objeto, solicite estos dos atributos para que se asignen. Entonces pido el CI y el nombre. Noten que aquí le estoy poniendo los mismos nombres que mis atributos. CI con minúscula, nombre con minúscula, nombre con minúscula. ¿Cómo los diferencio? La palabra reservada this indica que estamos refiriéndonos con el punto CI al CI del contexto donde estamos actualmente, es decir, el CI de la clase estudiante, porque estamos implementando acá en la clase estudiante. Y si no colocas el this, se estaría refiriendo en este contexto de este método estudiante sobrecargado al CI que estás recibiendo como parámetro. Si lo vemos desde adentro de la clase estudiante, ¿no? Estamos recibiendo como parámetro este CI. Cuando usemos este método, va a ser al revés. Le vamos a enviar el CI y el nombre. Acá estamos recibiendo el CI y el nombre y lo estamos asignando a los atributos CI y nombre de mi clase estudiante, ¿ya? Ahora, lógicamente, en lo que respecta al encapsulamiento en programación orientada a objetos en C#, lo que nos interesa es conservar ciertas características de programación orientada a objetos que son llamadas buenas prácticas de programación. Es decir, en el tema del encapsulamiento hay atributos y métodos, perdón, los atributos
en una clase deberían ser privados por defecto. Deberían ser privados, ¿ya? Deberían ser privados. Un ejemplo, ¿no? Yo, con solo mirarles a ustedes, no debería de poder saber cuántos años tienes o cuál es tu estado civil o cuánto dinero tienes o dónde vives. No debería. No puedo, lógicamente, pero no debería. Si haría eso, estaría convirtiendo tus atributos en públicos, pero estos atributos tienen que ser privados. Nadie tiene por qué saber, digamos, dónde vivo o, o si tengo una cuenta en el banco, si no tengo una cuenta. Nadie debería, son cosas privadas, ¿no? Cuando hacemos ese modelamiento, entonces, la teoría de programación orientada a objetos nos dice que los atributos deberían ser privados por defecto. Deberían ser privados, ¿no? Es algo así como este gatito, ¿no? Todo lo que tiene adentro debería ser privado por defecto. No deberías tú poder verlo así. Ahora, lógicamente, pueden haber excepciones. Ejemplo, el nombre, ¿no? Ustedes, eh, por ejemplo, Juan Pérez, ¿ya? Tu nombre quizás podría ser público. ¿En qué sentido? Podrías comprarte una polera y ahí atrás poner tu nombre, Juan Pérez, le pones ahí. Los jugadores de fútbol, ¿no? Entonces eso es público. Cuando te pones eso en la polera, tu nombre se vuelve público. Es como si a tu atributo nombre tú le pusieras public. Se puede, no importaría, digamos, porque el nombre en realidad todos deberían saber. Así que ahí te colocas, ¿no? A no ser que quieras que sea privado tu nombre. Depende de ti también. Hay casos excepcionales, pero en general, los atributos que tú tienes deberían ser privados, ¿ya? Acá no estamos definiendo, ¿no? No estamos colocando private o public, pero deberían ser private. Eh, Entonces es un ejemplo de encapsulamiento, ¿no? Dice acá al usuario solo se le ofrece la posibilidad de programar su funcionalidad. Ejemplo, activar el 4x4, velocidad crucero, encendido, apagado, acelerar, frenar, como algunas de las funciones principales, ¿no? De un auto, se está refiriendo. Es decir, cuando tú mueves la llave hacia un lado, enciendes, ¿ya? Pero tú no estás haciendo todos los pasos que se requieren para que se encienda el motor, es decir, soltar la gasolina, activar el sistema eléctrico, llevar un poco de gasolina a la bomba. Me estoy inventando, ¿no? Encender la gasolina, ¿no? Y todas esas cosas. No, no tienes que hacer nada de eso, ¿ya? Ese es otro ejemplo también de encapsulamiento, ¿no? No tienes que hacer nada de eso, ¿no? El usuario cuando tiene un programa que es, digamos, calcular, por ejemplo acá, ¿no? Tengo mi calculadora, cuando el usuario pone acá 2 más 2 igual, no tiene que hacer todo el proceso de hacer ese cálculo matemático, sino que eso es transparente al usuario, no tiene por qué saberlo. A eso se refiere en este ejemplo, ¿no? No se quiere saber cuáles son los procesos internos para el frenado, para el acelerado, para el encendido. ¿Esto qué es? ¿En qué nos facilita? En que se hace más fácil el uso del automóvil para el usuario. Es decir, estos elementos tendrían que ser, el término técnico también podría ser transparente al usuario. Es decir, el usuario pone guardar estudiante en tu formulario y lógicamente no tendría que saber todos los pasos intermedios, la cosa técnica, etcétera. Debería de guardarse, pero no, obviamente. Ejemplo de encapsulamiento es lo que les decía, ¿no? Algunos atributos de un estudiante pueden ser públicos, el nombre, ejemplo. Algunos otros atributos no deberían ser públicos, ¿no? ¿Como cuáles? Podrían pensar ahí ustedes algunos. Ahora, ¿qué pasa si un estudiante desea cambiar su nombre? Si es privado, ¿cómo podría cambiar su nombre? Entonces, aquí entra un concepto de lo que es siguiente punto de programación orientada a objetos, ¿no? Es un ejemplo, dice acá, atributos de una clase estudiante, atributos, string nombre, int edad, string casera. El modificador de acceso no está explícito, es decir, no estás colocando acá public o private, ¿ya? Pero en C Sharp, si tú no colocas acá public o private,
o perdón, bueno, hay otros más, ¿no? Pero los más utilizados son public y private. Sí, pero si no colocas acá específicamente, explícitamente alguno de ellos, por defecto es private, ¿no? Este es un estándar que actualmente se ha incorporado en todo lo que es la tecnología, seguro por defecto, ¿no? Ahora Windows es seguro por defecto. Todos los softwares, en cuanto a tecnología, ¿no? Celulares, etcétera, son seguros por defecto. Entonces acá también, si no especificas modificador de acceso, es private por defecto, ¿no? Ahora, tú podrías ponerle acá public, podrías hacer eso, ¿no? Pero hacer public las variables de instancia, es decir, los atributos, constituyen una mala práctica en programación. No, no es que te va a dar error, pero es una mala práctica. Entonces, si van a hacer private, acá, private, 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 ¿cómo vamos a acceder a estos atributos desde otro lugar? Esa es la pregunta, ¿no? Si te está obligando a que pongas private, 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 ¿cómo vas a acceder a modificar el nombre de un estudiante? Entonces, la solución es la siguiente, ¿no? Nosotros tenemos los atributos acá, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, fíjense, dice acá, ¿no? Atributos de una clase. Al ser private, por defecto, no puedes acceder a los atributos del objeto desde otra clase. Aquí hay un ejemplo, clase personaje. El atributo sería el nombre y el escudo sería un atributo del tipo int. Te creas otro, acá está, ¿no? La clase personaje. Te creas otra clase, esto lo pueden hacer la prueba, si quieren. La voy a demorar si hago, los voy a explicar simplemente. Esto se está haciendo en un, en un proyecto del tipo consola, sencillito, ¿no? Creas tres clases, arma, personaje y tu clase por defecto, el program, ¿no? Acá yo tengo un personaje que tiene nombre y escudo, que no lo estoy especificando nada acá, así que es private. Entonces, si yo voy a querer, aquí estoy declarando e instanciando un objeto llamado orco, que va a ser del tipo personaje, es decir, va a apuntar a un objeto que está en la memoria, que va a tener un nombre y un escudo. Ya, el nombre va a ser vacío y el escudo va a ser cero, porque esto es string y esto es int. El constructor es lo que hace. No les he explicado que cuando no especificas un constructor, internamente se te asigna un 1 por defecto y se inicializan los valores de tus atributos según el tipo. Entonces, si yo quisiera cambiarle el nombre y ponerle, por decir, al nombre como tal del atributo O, fíjense que aquí es con O mayúscula, ¿no? Este es todo minúscula porque este es un objeto. Los objetos son lower camel case. Orco.nombre y les va a salir el nombre. Porque este es private por defecto, así que no puedes acceder desde otra clase que esta es mi clase program, ¿no? Esta es mi clase personaje, otra clase no puedes acceder, a no ser que aquí le pongas public. Y en ese caso, aquí está el ejemplo. Public, public, el nombre y el escudo. Entonces acá sí te va a permitir, ¿no? En otra clase, modificar estos atributos del nombre y el escudo. Y tú le pones lo que quieras. Este es un ejemplo, ¿no? El nombre del objeto, tú lo puedes poner si quieres objeto 1. Y esto de acá es la propiedad que se llama nombre de tu personaje, ¿no? De tu objeto personaje. Y el escudo que sería 30. Tú puedes hacer ya. Pero sin embargo, se lo considera que es una mala práctica, ¿no? Pero entonces otra vez la pregunta, ¿no? ¿Cómo accedemos a los atributos o métodos que no sean públicos? ¿Ya? Y las respuestas son las propiedades. Las propiedades pueden utilizarse como un mecanismo para otorgar a los usuarios un acceso conveniente pero controlado a los datos de un objeto, ¿no? Las propiedades en C Sharp, ¿no? Es decir, los get y los set, o los getters y setters, ¿no? Eh, Esto les voy a explicar con un ejemplo mejor. Voy a abrir Visual Studio 2017, voy a crear un nuevo proyecto. ¿Ya? WPF sí está bien, lo voy a poner acá, aceptar. Perfecto. Nosotros podemos construir una clase en un archivo independiente o podemos construir una clase eh, en un archivo C Sharp y en ese archivo tener n cantidades de clases. Ya depende de cómo quieran manejarlo. Ya depende de cómo quieran manejarlo. En este caso, acá está mi archivo, mi proyecto. Voy a crear acá, voy a agregar
elemento, una clase llamada estudiante, E mayúscula, perdón, y en singular, ¿no? Estudiante. Ahí está estudiante, mi clase. Los namespace, acá aparece un namespace, ¿no? Un namespace es una estructura que permite agrupar clases. ¿Ya? Aquí podría tener, acá abajo, podría tener otra clase. Las clases también tienen modificadores de acceso, es decir, acá podría decir yo que sea pública. La public class, por decir acá, clase 2. Cabecitas, ¿no? Entonces, en un namespace puedo tener un conjunto de clases. Acá tengo una clase y puedo tener más clases, ¿no? Incluso heredadas, etc. Por eso les decía que en C# podemos tener en un archivo más de una clase. Pero si quieres mantenerlo con un orden específico, creo un estudiante en un archivo separado y si quisiera una clase 2, lo crearía en un archivo separado llamado clase2.cs y ahí estaría mi clase 2. ¿Ya? Pero eso va a depender si quieren manejarlo así independientemente o quieren manejarlo de esta manera. O podrían tener también un archivo que diga clases en plural acá y el namespace se va a llamar, bueno, y acá manejamos n cantidades de clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. No sé posibles maneras de manejar. Entonces acá tendríamos la clase estudiante y para agregar el atributo juntamente con su respectiva propiedad utilizamos propfull acá. Propfull, ahí está. Luego tap, ¿no? La tecla tap 2 veces. Si quieren, creo que se podemos. Tap, ¿no? La tecla 1, 2 y ahí está. Tú defines acá el tipo, por decir, el estudiante, aquí doble clic le estoy haciendo. Voy a cambiar string, tap, otra vez para tap para confirmar y acá le voy a poner el nombre, ¿no? Este sería mi atributo, private string nombre. Ahí está private porque tiene que ser private siguiendo las buenas prácticas, ¿no? Le hago un tap para cambiar. Esto de acá es mi propiedad. Esta es la sintaxis, una de las sintaxis de creación de una propiedad, que es la que estoy utilizando, que es mucho más fácil de implementar, ¿ya? Las propiedades, por definición, siempre tienen que ser públicas, porque este va a ser el medio que voy a tener yo de acceder al atributo que es privado desde una clase externa, ¿ya? Entonces acá le voy a llamar, para diferenciar el atributo de la propiedad, generalmente se cambia esto a upper camel case, es decir, acá es nombre con minúscula todo, y acá sería nombre con n mayúscula. Entonces así los diferencio. Hay otros estándares también, pero este es el que estamos utilizando, la técnica camello, ¿no? Camel case. Y bien, ¿para qué sirve este get y este set? El get, si se fijan dentro, hay un return. Es decir, cuando yo utilice la propiedad, cuando quiera leer el nombre de este estudiante, se va a activar este get o lo va a hacer mediante el get. Si yo quiero cambiar el nombre del estudiante, se lo va a realizar mediante el set, que es lo que hace aquí. Valúe algún valor, va a ser asignado al atributo nombre, ¿ya? Es decir, este es para modificar y este es para leer. Lógicamente, una propiedad no necesariamente puede tener los dos, sino podría tener simplemente el leer. Esto lo comentaría o lo eliminaría. Y solamente voy a poder leer el nombre, no voy a poder modificar. O al revés también funciona. Si solamente quieren modificar y no quieren leer, tendría que ser de esta manera. O los dos, si quieren, ¿no? Si no tienen ninguno de estos dos, no tendría sentido. Así que, pues, ¿para qué me sirve esta propiedad nombre del tipo público? Y el tipo de acá es el mismo, ¿no ve? Como este string, este también tiene que ser un string. Aquí hay una asignación, así que tienen que ser del mismo tipo. Si lo hace manualmente, ¿no? Pero con Propfull es más fácil. Es decir, acá, desde mi main window, F7, yo acá, este es el constructor de mi clase main window, por eso tiene el mismo nombre. Acá está main window. ¿Cuál es la función que tiene un constructor? Dar valores iniciales a tu clase. En este caso, está inicializando los componentes de tu ventana de WPF, pero podría yo utilizarlo para hacer otras cosas. Por ejemplo, podría crearme un objeto
de la clase estudiante. Es decir, acá lo voy a hacer en dos pasos, ¿no? Estudiante, y pueden llamarle como quieran. Te sugiere acá, nombre sugerido, estudiante, todo minúscula, porque eh, lower camel case es para objetos, upper camel case para clase, ahí está, ¿no? Ya tenemos declarado un objeto estudiante de la clase estudiante. Esto le podían haber llamado objeto 1, objeto 2, como quieran. La segunda parte es la instanciación, es decir, este estudiante, y lo podría hacer esto más abajo, digamos, ¿no? Igual a new, y este es el constructor. No tengo yo definido un constructor, pero otra vez cuando ejecute el código me va a asignar internamente un constructor por defecto, que le va a poner los valores por defecto a mi atributo nombre, que sería vacío, ¿no? Entonces acá. Ahora, si yo utilizo este objeto estudiante con minúscula y pongo un punto, voy a acceder, entre otras cosas, a los métodos por defecto que heredamos de la clase Object, ¿no? Esto más adelante les voy a explicar, ¿ya? Pero, entre otras cosas, tengo el nombre. Noten que aquí está con N mayúscula, no es el atributo, es la propiedad, por eso acá dice string, estudiante, nombre, get set, y aquí tiene una forma de una llavecita, ¿no? De mecánico. ¿No? Entonces es una propiedad. A través de la propiedad yo puedo modificar, si quieren, a través del set, el nombre, y le puedo asignar acá un nombre, Juan Pérez. El proceso inverso sería la lectura. Esta es otra clase, la clase main window, es una clase diferente a la del estudiante, pero yo podría a través del atributo, perdón, de la propiedad que es pública, sacar para lectura, es decir, podría decir acá, a través de message box, digamos, punto show, y acá lo que podría hacer es, el nombre es dos puntos, y acá concatenaría, ¿no? Acá concatenaría y pondría estudiante punto nombre. En este caso estaría utilizando el get. Estoy obteniendo, ¿no? Eso es automático. No tienes que especificar get o set. Simplemente utilizarlo como si fuese el atributo. Y C# ya sabe lo que tiene que hacer. Si ejecuto esto, estoy mostrando únicamente el atributo nombre de mi objeto llamado estudiante con minúscula. ¿Ve? Entonces acá está. Como estoy colocando el método en el constructor, al inicializar el componente, inmediatamente después está mostrando el message box, ¿no? Acá está tu nombre, es Juan Pérez. Pongo a aceptar. Mi antivirus es eso. Lo voy a ver el equipo. Si no, no. Ya está. Cuando le pongo a aceptar, entonces recién se abre la ventana, porque estoy utilizando el constructor, ¿no? Ahí adentro lo estoy haciendo. Esa es el por qué se utilizan las propiedades. Ya, lógicamente, si esto lo quito, voy a comentar ya acá, estoy comentando todo esto, no voy a poder acceder, ¿no? Lógicamente acá no voy a poder acceder. Acá está, ya me sale nombre, dice, no contiene una definición para, si le pongo n minúscula, para el atributo tampoco, a no ser que venga acá, yo le ponga a este public. En este caso, ya es público y ya lo puedo acceder. Fíjense acá ya puedo acceder. Pero esa es una mala práctica. De poder se puede, pero como les digo, hay algunos casos en los que es necesario hacer esto, pero no son los casos generales, ¿no? Entonces otra vez acá, no accedo al atributo, sino a la propiedad. Ahí está, ¿no? A eso se refiere esta parte. Más, vamos a ver acá. Ahí está explicando en detalle, esto más les voy a pasar esta presentación. ¿Ya? Ahora, el detalle es, tanto los métodos como las propiedades proporcionan mecanismos para acceder a los atributos de un objeto, ¿no? Porque acá yo estoy accediendo a los valores de mi atributo mediante la propiedad. Pero yo podría tener acá un método, acá podría tener un método llamado public, sea void, y que se llame mostrar nombre. Va a ser este método mostrar nombre. Message box
Alt Enter para agregar la librería que necesitamos. Este de acá es jbox.show. Y acá pondríamos el nombre es, dos puntos, más. En este caso, como estoy en la clase, simplemente nombre. No tienen, como estoy en la misma clase estudiante, no tendría sentido utilizar la propiedad, ¿no? Porque como estoy dentro de la clase, directamente el atributo. Aunque podrían también utilizar esto, pero no tendría sentido, ¿no? Ahí está. Entonces, si yo ejecuto este método, me va a mostrar ahí el nombre es más nombre. Es decir, acá yo también podría hacer lo siguiente. Ante punto, mostrarme tu nombre. No necesita parámetros. F5. Entonces, noten que aquí dice nombres Juan Pérez a través de la propiedad. Y ahora este es del message box. ¿Notan alguna diferencia? Ninguna, ¿no? El resultado final es el mismo. Hacer esto o hacer esto es lo mismo. Por eso acá dice, ¿no? Los métodos, tanto los métodos como las propiedades proporcionan mecanismos para acceder a los atributos de un objeto. Entonces, ¿cómo elegimos cuál usar? La respuesta es, la respuesta de esto es a gusto, ¿no? Es decir, ustedes saben que en programación, la programación en realidad, mucha gente concuerda y dice, ¿no? La programación es un arte. Y al ser un arte, es propio de una persona, ¿no? Si a dos personas tú le pones y les dices, dibuje el Cristo de la Concordia, nunca va a haber dos artistas que dibujen exactamente igual, como copy-paste, una fotocopia, ¿no? Porque cada uno su, le pone su, ¿cómo se dice? Su, se me ha ido el término. Su toque personal, digamos. Es decir, tú tienes una forma de programar. Lógicamente, estamos hablando de programación 2. Si estuviésemos hablando ya de una forma de programación más avanzada, tendríamos que basarnos quizás en el rendimiento. Es decir, ¿cuál de estos métodos es más eficiente? ¿Cuál de estas dos formas de programar es más eficiente? Y utilizarás la más eficiente. ¿Ya? Pero si no es muy importante la parte del rendimiento, porque ustedes saben que yo, por ejemplo, cuando empecé lo que es programación, nosotros utilizábamos lenguajes muy anticuados que ya no existen, ¿tá? Puro Pascal, digamos, entre ellos, en donde tenías que pensarla dos veces al querer hacer una interfaz gráfica, porque utilizaba muchos recursos y las computadoras de ese entonces eran pues de prestaciones o características bien reducidas. Actualmente, esto ya no es así. Es decir, nosotros como programadores podemos hacer ciertos programas que las computadoras de ahora lo van a ejecutar como si nada. Que ahora las computadoras actuales están incluso más orientadas a lo que es los videojuegos, ¿no? Y los videojuegos necesitan una capacidad de procesamiento bien alta, que no se compara a un programa, digamos, de un sistema de escritorio que tú hagas. Así que si quisieras ser completamente eficiente, digamos, tal vez no tiene sentido. Tendrías que analizar un poquito en tu estudio de factibilidad. ¿Vale la pena que sea 100% eficiente? ¿No? Entonces eso tendrías que determinar, ¿ya? Pero ahí como les digo, por eso yo cuando reviso algún ejercicio de programación, a veces hay personas que lo hacen de una forma muy interesante, muy interesante. Eh, y hay otros que lo hacen de una forma más estándar, digamos. Pero si el resultado final es el esperado, entonces podríamos darle un plus al que ha hecho algo interesante, digamos, ¿no? Pero el otro no está mal porque lo haya hecho de esa manera. Ustedes saben, esto es como en las matemáticas. En las matemáticas, cuando tú resuelves un ejercicio, puedes resolverlo de otra forma, ¿ya? Pero llegando al mismo resultado. Puedes hacerlo. Ustedes saben, ¿no? En matemáticas llevan
materias de matemáticas, es decir, lo que se evalúa es el resultado final. El procedimiento puedes analizarlo un poquito para ver si lo ha hecho o no lo ha hecho, pero a veces es muy diferente la forma de resolver de un estudiante a otro estudiante. Bueno, en programación es lo propio, yo no, a veces evalúo simplemente el resultado, no evalúo, no entro a muy detalle, a un nivel muy detallado en la programación, porque como les digo, ¿no? Esto es ya más, tiene que ver con la parte artística, muchos dicen, ¿no? Es arte. Es- pero bueno, algunos ejemplos en C Sharp. Eh, en algunas ocasiones se hace necesario elegir entre utilizar una propiedad o crear un método para cumplir un propósito determinado. En este sentido, la decisión es cuestión de estilo, le puse acá, ¿no? Es tu estilo, no. Si tienes una forma de programar y esa forma de programar te funciona, mantén esa forma, ¿no? No lo trates de encajar a la forma de programación de otro, ¿ya? Pero ahí sí entra un poquito, como les digo, el resultado final, ¿no? Eso sí tendríamos que evaluarlo, ¿ya? Herencia, nomás ya estamos terminando, ¿no? Herencia. Cuando hablamos de herencia en programación orientada a objetos, esto es muy similar a lo que es la herencia en el mundo real. Es decir, cuando tú heredas algo, ¿sí? Es decir, tus papás te heredan algo, entonces pasa a ser propiedad tuya. Más o menos el mismo concepto, ¿ya? Es más o menos el mismo concepto. ¿Por qué se utiliza herencia en programación orientada a objetos? Enseguida les explico, ¿ya? Esta estructura es una estructura de herencia de 3 niveles, como ven, donde tendríamos una clase que sería una clase abuelo, si ustedes quieren, ¿ya? Una clase raíz acá. Esa clase raíz abuelo tiene 2 clases hijo, ya tiene 2 clases hijo. Y esta clase hijo tiene a su vez 2 clases hijo también. Si lo vemos de forma general, sería clase abuelo, clase padre, clase hijo. Y estos también podrían tener un nivel inferior, sería ya nieto, ¿no? Clase abuelo, padre, hijo, nieto. Pero en general solamente en la bibliografía de Microsoft se lo considera como clase padre, clase hijo. Si lo vemos desde acá, esta sería la clase hijo, esta es la clase padre. Si lo vemos desde acá, esta sería la clase hijo y esta sería la clase padre. ¿Ya? Hay una relación, aquí dice en la teoría, ¿no? Se establece una relación padre-hijo entre 2 objetos diferentes. La idea de herencia es permitir la creación de nuevas clases en base en clases existentes. En algunas circunstancias es necesario utilizar el estado y el comportamiento de una clase en conjunto con otras clases. A qué se refiere esto de la teoría? Bueno, para complementar un poquito, ¿no? La herencia, junto con la encapsulación y el polimorfismo, es una de las 3 características principales de la programación orientada a objetos. La herencia permite crear clases nuevas que reutilizan, extienden y modifican el comportamiento que definen otras clases. Aquí entra un término que es muy importante, reutilizan. Si tus papás tenían, digamos, ojos cafés, tú vas a tener ya directamente ojos cafés. Eso se refiere. La clase cuyos miembros se heredan se denominan clase base o si quieren clase padre. La documentación oficial de Microsoft le llama clase base le llama. Y la clase que hereda esos miembros se denomina clase derivada. Es decir, clase derivada se llama. En la documentación de Microsoft le llama clase base a la clase padre, clase derivada a la clase hijo. Yo manejo más los términos de padre e hijo, pero se refiere a esto, base y derivada. Dentro de lo que es la programación orientada a objetos, la teoría dice que se debería permitir la herencia múltiple, es decir, tienes acá una clase, tienes 2 clases derivadas, clase C, clase B, y deberías poder también soportar herencia múltiple, es decir, una clase D también debería poder heredarle a la clase C. Algo así como si tu papá te está heredando, también debería poder heredar, por ejemplo, tu tío o tu abuelo o alguien más, ¿no? En la realidad eso es posible, pero, y en la teoría de programación orientada a objetos también es posible, solamente que C Sharp no soporta herencia múltiple. Hay otros lenguajes que sí soportan herencia múltiple, pero C Sharp no lo soporta, no admite herencia múltiple. Es decir, solamente puedes especificar una clase base para una clase derivada. En otras palabras, si haces
un diagrama de este estilo, de jerarquía, de herencia, a una clase solamente le puede llegar una flechita, si tú quieres. No debería poder llegarle dos flechas. Aunque en la teoría dice que sí debería, pero no soporta C Sharp, ni Java tampoco. Así que no soporta. Sin embargo, eh, si estamos hablando de varios niveles de herencia, ¿ya? Esta característica de lo que es varios niveles sí es implementada en lo que es C Sharp o Java. Es decir, tienes una clase que tiene ciertas características que las hereda una clase B. Y si esa clase B hereda a su vez a otra clase C, esta clase C estaría heredando de B y de A. A eso se refiere. ¿Ya? Aquí lo está explicando, es decir, una clase derivada solo puede tener una base directa. Eso es, no soporta herencia múltiple. Pero la herencia sí es transitiva. Es decir, la clase C deriva de la clase B y la clase B deriva de la clase A. Por transición, entonces, la clase C también está heredando de la clase A. A eso se refiere, ¿ya? En otras palabras, otra vez, la clase C está heredando de B, pero también está heredando de A. Es algo así como tu abuelo le ha heredado a tu papá y tu papá te ha heredado a ti. En realidad, entonces tú estás heredando de tu papá y de tu abuelo, ¿no? La sintaxis para lo que es la implementación de herencia en C Sharp es la siguiente. Acá está, estás definiendo tu clase, por defecto aquí sería private, ¿no? Clase derivada, le estoy llamando. Y para implementar la herencia son dos puntitos. Acá se ponen dos puntitos. Clase base. Es decir, esta es la clase derivada, esta es la clase base. Clase hija, clase padre. Y aquí implementas código. Acá tenemos nuestro ejemplo, ¿no? De clase estudiante. Yo podría tener acá una clase superior que se llame clase persona, porque persona es un nivel más superior. Entonces acá yo le digo, clase persona va a tener como propiedades propfull, tap. Por decir, en Bolivia una persona sí o sí tiene un CI, así que va a tener acá un CI. Acá también va a tener un CI. ¿No? Ahí está. Persona va a tener un CI y va a tener su correspondiente propiedad CI. Aquí podría agregar el constructor, métodos, etcétera, otras cosas más, pero solamente lo voy a dejar de esa manera. Y para implementar herencia, yo digo, ¿no? Entonces un estudiante va a heredar de persona. Y eso se hace mediante los dos puntitos. Esta sería la clase padre, esta sería la clase hija. O si quieren, esta sería la clase derivada y esta sería la clase base. ¿Ya? ¿Qué implica hacer esto? Me vengo acá, tengo aquí mi estudiante, entonces mi estudiante ahora, punto, puede acceder a lo que es el atributo nombre, que es propio de la clase estudiante, pero ahora también puedo acceder al CI. Pero el CI, noten que aquí dice que es de la clase persona, es decir, lo estoy heredando, ¿ya? En otras palabras, si yo quisiera que mi estudiante tenga un CI específico, ya no sería necesario porque ya lo estoy heredando, ¿ya? Entonces no va a ser necesario que yo venga acá y escriba, ¿no ve? Private, int, CI, ya no sería necesario, ya lo estoy heredando. Es decir, estoy reutilizando código, ¿ya? Y ahí la palabra que dice reutilización de código, ¿no? Es herencia. Un ejemplo, un ejemplo de un estilo. Digamos que nosotros estamos haciendo un programa para una boutique o no sé, una tienda de ropa, la cual vende playeras o si quieren poleras, jeans y calcetines. Entonces, si tuviésemos estos tres elementos, bueno, esto lo he sacado de Java, ¿ya? Por eso dice acá get, set. En Java se utilizan bastante get y set. Pero lo que quiero mostrar es lo siguiente, ¿no? Estas tres clases que yo les estoy definiendo acá, estas tres clases, van a tener atributos y métodos determinados, ¿ya? Pero hay un detalle, algunos atributos y algunos métodos de estas tres clases que son diferentes van a ser iguales. Vengo acá, ahí está. El ID, los tres van a tener. El mostrar datos, los tres van a tener.
El obtener el precio van a tener los tres. El obtener la talla van a tener los tres. El obtener el color van a tener los tres. Ahora, hay un método específico de lo que es el jean, que digamos sería el corte, ya qué tipo de corte va a tener, o quizás el género cuando hablamos de jean, porque una polera es unisex, ¿no ven? Un calcetín es unisex, ya, asumamos que es unisex, ¿ya? Pero el jean no, ¿no ven? No se puede poner un jean de mujer, un hombre, o al revés, ¿no? No le quedaría bien. Entonces, asumiendo eso, tendrías que poner acá el género. Y en la polera el corte, digamos, si es manga larga, manga corta, el cuello, ¿no? Si va a ser en V, redondo, con cuello de tortuga, no sé. Pero este get corte y este get género serían específicos para lo que es playera y jean. Y acá no habría nada especial. Entonces, si tuviésemos que programar todo esto, tendríamos que poner aquí get, aquí ID, aquí ID, aquí ID, acá mostrar datos, acá mostrar datos, acá mostrar datos. Pero si hacen exactamente lo mismo, no tiene sentido hacerlo en cada uno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todos estos elementos que son comunes, eso sí es importante, tienen que tener el mismo comportamiento, ¿no? O si son atributos, tendrían que ser los atributos iguales para las clases. Los podemos subir a una clase superior. Ejemplo, clases OPA. Y ahí los colocamos. Aquí vamos a poner el ID, el método mostrar datos, obtener precio, obtener talla y obtener color, porque estos tres lo tenían, ¿no ve? Eso es lo que te permite hacer herencia. Ya no vas a estar colocando acá, acá y acá, sino en una clase superior. Y como vas a hacer que herede, ya va a heredar todos estos elementos, ¿ya? Lógicamente, la playera va a tener algo especial, por decir get corte. El jean va a tener algo especial, que va a ser get género. Y el calcetín no tendría nada en especial, simplemente va a heredar de sopa, ¿ya? Esa es una forma de ver cómo puedes tú implementar herencia. Un ejemplo práctico, ¿ya? Esta clase DOPA entonces sería tu clase padre, o si quieres, tu clase base, siguiendo que es, la, la documentación oficial de Microsoft, ¿no? Y esta sería la clase derivada o la clase hijo. Bueno, otra vez, esta es la forma de implementación de herencia. Y aquí tendríamos otro ejemplo, ¿no? Tenemos dos clases de un videojuego, ¿no? Del videojuego Pac-Man. Acá tendríamos a Pac-Man y aquí tendríamos el fantasma. Si no conocen este juego, vénganse al Google, ahí le ponen, y este es el jueguito de Pac-Man, ¿no? Ahí tienen Pac-Man, y estos son los enemigos, son los fantasmas. El poder que los fantasmas prestan. Ahorita yo soy este, con la derecha. Entonces, si quisiéramos modelar eso en un programa, tendríamos que el Pac-Man tiene un color, ya porque podría ser de otro color, una velocidad, si se ha notado en el juego tiene una velocidad, tiene un sexo, porque hay un Mrs. Pac-Man y un Mr. Pac-Man, ¿no? Un señor y una señora Pac-Man. Número de vidas, porque el Pac-Man en el juego tiene vidas, creo que son 3 vidas, ¿no? No es que es ilimitada la cantidad de veces que puedes resucitar o revivir. ¿Ya? Y se mueve a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo y come la píldora de poder. Así le he llamado yo, ¿no? Ahí están, estos serían mis métodos, estos serían mis atributos. Ya aquí faltaría una línea para ponerlo en el formato de UML, ¿no? Y por la derecha tendría yo el fantasma, el color, porque tiene varios colores, si se han fijado, el rojo, el amarillo, el rosado, ¿no? Tiene una velocidad, estos dos son lo mismo, si se fijan. El nombre, una personalidad y mover izquierda, mover derecha, mover arriba, mover abajo y asustarse. Cuando el Pac-Man come la píldora de poder, se asusta, se vuelve azul y se vuelve presa. ¿No? Hay cosas que hay en común, color, color, velocidad, velocidad, mover izquierda, mover izquierda, mover derecha, son común. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Identificamos cuáles son comunes y cuáles son
propios de cada clase, Pacman y Fantasma, y los colocamos los comunes en una clase superior llamada personaje, o como quieran. Y al hacer eso, ya no va a ser necesario que Pacman tenga mover izquierda y Fantasma tenga mover izquierda, sino que aquí van a tener las características propias de un Pacman o propias de un Fantasma. Y podría haber otro nivel también aquí abajo de Fantasma o aquí abajo de Pacman. No, esa es la idea de herencia. Los que estarían debajo de Pacman tendrían sexo, vidas, comer poder y también tendrían color, velocidad, mover izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Ya? Cuando implementamos herencia, puede que algunos atributos o métodos no los uses, pero ya está, no los usas y ya está. Es decir, aquí abajo de fantasma podrías tener un zombie, por decir, ¿no? Y el zombie no tiene color. Si no tiene color, entonces no usas este atributo y ya está, ¿no? Entonces esta es la manera, ¿no? Entonces, tendríamos que implementarlo como hemos implementado esto de acá, ¿no? Con herencia acá tendríamos Pacman, tendrías que poner aquí los atributos, las propiedades, lo que tiene y hereda de personaje. Y personaje tendría que poner acá, ¿no? Lo que estás definiendo en tu diseño, ¿ya? Bueno, estos operadores ternarios no lo vamos a ver, no es necesario, ¿ya? Si quieren bueno, yo les voy a pasar esta documentación, si quieren pueden verlo, es una forma de implementar eh, la condicional if, pero en una sola línea, es bastante interesante, ¿no? En algunos casos se utiliza, ¿no? Acá pones una condición, signo de interrogación por decir, ¿no? Vida mayor a cero, preguntas, ¿no? En inglés se pone ahí el signo de interrogación al final. Entonces, si esto es verdad, haces algo, y si no, haces otra cosa con dos puntitos, punto y coma. Es bien interesante, ¿no? Algunas veces se utiliza, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Si la vida es mayor a cero, entonces, preguntas, ¿no? Vida mayor a cero, con signo de interrogación, y si esto es verdad, está vivo. Y si no, está muerto, punto y coma. Es un operador ternary, no va a entrar eso, no, es un complemento, simplemente es parte de lo que es una aclaración que yo estaba haciendo en este caso, ¿no? Se puede anidar también estos, como el if, igual se puede anidar, ¿ya? Pero bueno, se los voy a pasar, si tienen un poquito de curiosidad, lo pueden ver ahí, ¿ya? Este es otro ejemplo de herencia, ¿no? Acá tengo ya implementado lo que es una clase fruta, ¿no? Y dentro de la clase fruta tengo el constructor fruta, tengo el cortar, saludar, ¿no? Ahí está, tengo una manzana, tengo una sandía y tengo aquí otros métodos también, método constructor, manzana y un método mermelada, ¿no? Acá también sandía, el constructor y hacer un jugo de sandía. Ahí tienen ese ejemplo, que lo pueden implementar si quieren practicar un poquito, ¿no? Aquí ya estoy creando yo un objeto del tipo fruta, llamado mi fruta, igual mi fruta, una manzana llamada mi manzana, igual mi manzana, y una sandía, mi sandía igual mi sandía, ¿no? Entonces, pueden implementar los métodos que están implementados ahí, ¿ya? Eh, esta parte, no, esto no es necesario, no lo vamos a ver, ¿ya? O quizás podría ser. Ya, se refiere a lo siguiente. Ya, con un ejemplo práctico les voy a explicar. Si digamos aquí en la clase persona tienes un saludo, un say hello, ¿no? Un saludo acá. Esto, para que esté ordenado, estos son mis atributos. Estos son mis propiedades, mis getters y setters. Acá estaría mi constructor, si es que tuviese, ¿no? Acá estaría el constructor. ¿Ya? Para agregar un constructor es la setor, se escribe acá, tap tap. Este es un constructor por defecto que no decide parámetros y no hace nada, ¿ya? Pero internamente al CI le va a poner un valor de 0. Podrías tener un constructor sobrecargado acá. Es decir, ya saben cuál es el término de la definición de constructor sobrecargado, es decir, es un método sobrecargado que tiene el mismo nombre, solamente que esto tiene que variar. Yo voy a pedir acá que me envíen el CI de la persona. Int CI. ¿Ya? Y aquí adentro, al CI de la clase, es decir, this.CI, va a ser igual al CI que me están enviando como parámetro. Estoy sobrecargando, aquí está mi constructor. Debajo de mi constructor sobrecargado yo voy a tener mis métodos, ¿no? Y estos lo pueden ir minimizando si gustan, ¿no? Entonces ya acá lo pueden ir minimizando para que no ocupe mucho espacio. Y aquí están mis métodos. El único método que voy a tener yo va a ser un say hello.
¿no? Es decir, un hola mundo, un hola. Public es void, say hello. Y lo que hace este método say hello es mostrar con un message box y dice ahí hola. En este caso, ¿quién es la persona? Soy una persona. ¿No ve? Say hello. Entonces, cuando hacemos esto, la clase estudiante ya hereda este método say hello. Si se vienen acá y le pongo acá estudiante, punto, ya tengo acá say hello. Ahí está, say hello. ¿No? Lo puedo utilizar. Y lo que va a hacer, en este caso sería lo siguiente. F5, ¿no? Acá está el del nombre, ¿no ve? Acá está otra vez el del nombre. Y aquí estaría lo siguiente. Dice, hola, soy una persona. Pero lo estoy ejecutando desde un estudiante. ¿No ves? Este es un estudiante. Entonces, si yo quisiera que diga estudiante, ¿qué tendría que hacer? Tener exactamente el mismo método acá en mi clase estudiante. Acá está, clase estudiante, control B, tengo un say hello. Pero este no va a ser de la persona, va a ser del estudiante, ¿no? Ahora, cuando hacemos eso, acá aparece una advertencia. No sale un error, es una advertencia. Dice ahí, estudiante.sayHello oculta el miembro heredado sayHello de persona. Use la palabra clave new si su intención era ocultarlo. Entonces le voy a decir acá, alt enter, ocultar miembro base. Y me agrega acá la palabra reservada new. ¿Por qué? Porque como le estoy dando el mismo nombre, say hello, y acá también say hello, cuando yo lo utilizo en un nivel de herencia, acá le digo a estudiante.sayHello, habría una, habría una pequeña, ¿cuál es la palabra? Habría una pequeña duda. ¿Cuál de los 6 hellos? ¿El del padre, porque en el padre tienes un say hello? ¿O el del hijo, que también se llama say hello? ¿Cuál va a ejecutarse? Como yo le he puesto acá new, se va a ejecutar este, ¿ya? Aunque si no le pusieran este, también se va a ejecutar el del, el del estudiante, ¿ya? Porque así lo hace C Sharp, ¿ya? Lo va a ocultar el del padre porque supone que si estás escribiendo un método say hello en el hijo, se va a implementar este. Entonces, es decir, a eso se refería con la clase, ¿no? Y aquí se nota, dice aquí say hello es de la clase estudiante, ahí dice, ¿no? Otra vez, aquí dice say hello, pero del estudiante, ahí está, estudiante, punto say hello. ¿Ya? Say hello. Punto y coma. Entonces, si hago esto, ¿qué va a pasar? Y ya no va a decir hola, soy una persona, sino va a decir hola, soy un estudiante. ¿Ya? Es decir, se va a ejecutar el método sayHello del estudiante, a pesar de que tiene el mismo nombre que el sayHello de la persona. A eso se refiere con un ejemplo práctico lo que decía en la teoría. ¿Ya? Esa es la palabra clave new, ¿no? Upright, ¿ya? ¿A qué se refiere, no? Digamos, acá tenemos esta siguiente estructura. Acá tenemos un enemigo. Este es de un juego también, ¿no? Un enemigo, un orco y un pirata. Estos dos están heredando de enemigo. Entonces acá decimos, clase enemigo va a tener un, un método gritar. Entonces acá le estoy poniendo public void grito. Y lo que estoy haciendo acá es decir, ah, ¿no? Es un grito. Pero noten que aquí estoy poniendo virtual. ¿Ya? Entonces, esa es la clase enemigo, la clase base, la clase padre. Y acá tengo una clase orco, ¿no? Y dice acá, public override
void, grito. ¿A qué se refiere esto? Esta palabra override que está acá. Estoy haciendo una sobreescritura. ¿A qué se refiere la palabra sobreescritura? De algo que ya tengo yo hecho, estoy sobreescribiendo, estoy agregando algo más. Es decir, este ejemplo que yo les he presentado del say hello, podríamos haberlo hecho de la siguiente manera, ¿no? Voy a crear otro método y para hacer sobreescritura tienes que hacer lo que les decía, ¿no? Esa es la sintaxis. En la clase base, en la clase enemigo, en este caso le pones public virtual void, grito. Entonces en este caso, porque es void, ¿no? Public virtual. Yo también voy a hacer un void y le voy a llamar saludar, por decir, ¿ya? Saludar. Y acá lo que tendríamos es un mensajito sencillo, igual que en este caso. Ya diríamos, saludos. Nada más. ¿Ya? Saludos. Nada más. Entonces este es un virtual. Es un método que se va a sobreescribir. ¿Cómo se va a sobreescribir? Acá en la clase, no, perdón, esto tendría que estar en la clase base. Lo voy a cortar ya. Acá arriba a la clase persona. Y ahí está mi clase virtual. Entonces este va a ser un método saludar. Entonces, si yo quiero sobreescribir el método saludar, es decir, que haga todo lo que está acá y además algo más, yo tengo que sobreescribir este método. Ya para sobreescribir pongo acá virtual. Ya la palabra se va a virtual. Entonces acá en el que está heredando, acá lo voy a corregir porque si no, este también. Esta es una captura que había sacado. Acá me he olvidado los dos puntitos. Acá me he olvidado los dos puntitos enemigo ya. Bueno, esa es una captura de pantalla que lo he hecho. No lo voy a poder, no lo voy a poder arreglar. Me he olvidado acá dos puntitos. La herencia me he olvidado ya, por favor. Sí, entonces, en este caso, estoy heredando, ¿no ve acá? Estoy heredando, si no, no va a funcionar. Entonces acá lo que hago es, eh, la sintaxis dice lo siguiente, ¿no? Public override. Override. Y me va a preguntar ahora, de nuevo, public override. Y me pregunta, ¿qué método quieres sobreescribir? Estos métodos son métodos por defecto, el equals, el get hash code, el toString. Este es el que me interesa, el saludar. Noten que no me aparece el método sayHello porque no le he puesto virtual. ¿Ya? Este quiero sobreescribir. Voy a presionar Enter y fíjense que aparece lo siguiente. Dice base punto saludar. ¿Qué es lo que hace esta línea? Ejecuta el método saludar del padre. No noten que base es la clase base o la clase padre. Pero además de eso yo voy a decir que lo siguiente, ¿ya? Otro message box. Estoy haciendo con message box, pero podría ser código siempre, ¿no? O sea, un cálculo matemático o algo así. Desde la desde la clase estudiante, ¿ya? Punto y coma. Entonces, cuando ejecutemos esto, dice acá, ay, ¿qué ha pasado de nuevo? F5. Ah, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? Acá. Message box. Punto show. Saludos. ¿No ve? Acá. Message box. Punto show. Saludos. Saludar. Base. Punto saludar. Está bien. Pero este sería de el estudiante. Entonces acá. Enter. Estudiante.
punto saludar, ¿no ve? No lo tenía implementado, ahora sí saludar. Entonces, cuando yo presione iniciar, me sale lo siguiente. Saludos. Esto es de esta línea. Me vengo acá. Esta línea, ¿no? Del saludar. Que se está ejecutando, ¿por qué? Porque cuando yo ejecuto el saludar en el estudiante, primero se ejecuta esto, es decir, el método saludar del padre. Y luego tendría que ejecutarse desde la clase estudiante. Le voy a presionar acá aceptar. Y noten que aquí dice desde la clase estudiante, ¿no? Aceptar y recién se carga la ventana, ¿no? A eso se refiere con override. Otra vez aquí le falta la herencia, me he olvidado, ¿ya? Es el ejemplo que les digo, ¿no? Aquí hay 3 niveles ya de lo que es herencia, ¿no? Podrían implementarlo si gustan, a manera de practicar, ¿ya? En el siguiente video ya está un poquito largo este video, en el siguiente video voy a hacer un ejemplo de lo... No, vamos a ver lo que es interfaces, clases abstractas y voy a implementar eso, ¿ya? Entonces, hasta aquí nomás lo voy a terminar el video. Muy largo va a ser de tener grabación.